Esto es Programando para Apple, el podcast de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Apple. Yo soy Óscar Moreno y te doy las gracias por pasarte por aquí. Episodio número 3, ya es el tercer episodio del podcast y hoy quiero hablarte del paso de UIKit a SwiftUI, lo que ha supuesto para mí y porque creo que tiene grandes ventajas y que todos en la medida de lo posible deberíamos dar ese salto. Si no lo hemos dado ya, deberíamos darlo lo antes posible para que nuestras aplicaciones mejoren. Y bueno, no ha habido muchas noticias esta semana, pero las pocas que han habido pues me parecen importantes también. Así que pasamos con el tema de las vistas en SwiftUI, en nuestra interfaz gráfica, porque, bueno, para mí es el cambio más importante que ha sufrido el desarrollo en dispositivos Apple durante los últimos años, con el permiso de Vision Pro del dispositivo, pero a nivel de código, de lenguaje, me parece lo más relevante, ¿no? Ese cambio que hemos tenido en cuanto a framework de interfaz, ya no solo porque cambiáramos de framework, sino porque cambia el paradigma, cambia la forma en que enfocamos o planificamos ese desarrollo en cuanto a la parte visual. Nos guste o no, pues va a afectar en cómo ven tus usuarios su aplicación, ¿no? Al final, la parte visual sabemos que es muy importante porque, bueno, pues nos da una opinión o nos ayuda a probar más cosas de la aplicación que estemos usando, ¿no? Aunque muy bien que funcione, por mucha calidad, como hablábamos en el episodio anterior, pues la parte visual es muy importante, ¿no? Y hoy te quiero contar cuáles son las diferencias entre UIKit y SwiftUI, pero sobre todo desde un punto de vista personal, cuáles han sido las mejoras que he podido ver y que he podido notar en mis desarrollos. Bueno, pues por hablar primero un poquito de SwiftUI, ¿no? Y en el cambio que supone, SwiftUI lo que nos permite es hacer un tipo de desarrollo que la principal diferencia es que va a ser un desarrollo declarativo. Y esto es algo que a mí en un principio me llamó mucho la atención y que me costó mucho de entender que nos referíamos con que fuera un desarrollo declarativo. Y es que tenemos que declarar todo en la vista y cuando digo todo es todas las acciones que son posibles de hacer van de forma explícita en esa vista, ¿no? Si bien con UIKit bueno, podíamos definir los diferentes componentes que tenía la vista. Después íbamos a utilizar llamadas a delegados, llamadas a otras funciones para hacer de las distintas funciones que pudiera hacer nuestra vista, pues capturar el texto de un campo de texto, un botón que sirviera para mover algún elemento. Todo eso, todas esas acciones o todas esas nuevas vistas o lo diferente que se fuera a ver la vista, quedaba un poco opaco, quedaba un poco oculto a la vista del código, ¿no? Podías ver luego, no podías ver de forma tan clara como sí que ocurre en SwiftUI qué es lo que está haciendo o cuáles son las posibilidades que ofrece esa vista y qué opciones tenemos, ¿no? Me llama mucho la atención que se trabaja, por ejemplo, mucho con la opacidad. Al final, todos los elementos que tú quieres que se vean en pantalla, como te digo, los estás escribiendo ya en el código de la vista y muchas veces, pues, o jugamos con que en determinado estado, porque eso es algo también muy característico de SwiftUI, cómo juega con los estados, pues en determinado estado la opacidad es igual a uno, es decir, se va a ver el elemento, pero si estoy en otro estado, la opacidad es igual a cero. Es decir, no va a haber una llamada, aunque sí que hay, lógicamente, hay una API de navegación, pero no, la mayoría de la visualización no ocurre porque estás llamando a una función que va a poner una vista por encima o por debajo, sino que tú tienes todos los elementos puestos en la pantalla y el cambio de estado va a hacer que aparezca un elemento o aparezca otro o aparezca como tú quieres que salga. Eso es lo primero que me llamó la atención, lo primero que me costó de entender, pero es verdad que luego cuando lo he probado no quiero volver atrás y me parece muy cómodo de trabajar y muy cómodo de ver, ¿no? Es una de las diferencias que he notado también. Creo que UIKit, cuando estás viendo el código de otra persona, es más complejo de asimilar en comparación con SwiftUI.
la diferencia o la dificultad con SwiftUI puede radicar en que hayan a lo mejor muchos modificadores propios y tengas que ir navegando y dando demasiados saltos para averiguar qué es lo que hace. Pero me parece muy claro cómo se refleja en el código todos los elementos de los que consta la pantalla y luego pues va a ir jugando con eso, va a ir jugando con opacidades, con mostrar una cosa o mostrar otra. El segundo elemento que es característico de SwiftUI es que es programación funcional. Está basado en programación funcional, no tiene nada que ver con los entrenamientos funcionales. Con lo que tiene que ver la programación funcional, bueno, la mayor o la característica más destacable para mí es que puedes usar las funciones, tienen entidad propia y eso va a hacer que puedas pasar, por ejemplo, funciones como parámetros. Y esa es la forma de trabajar con SwiftUI. Tú, por ejemplo, puedes utilizar puedes mostrar un texto. Al final, para mostrar un texto, vas a llamar a la vista de texto, a esa clase que va a mostrar un texto, y sobre esa vista lo que vas a hacer es pasar modificadores que al final es programación funcional. De la misma forma que, bueno, pues tú puedes utilizar un array y sobre ese array pasarle un map, pasarle un reduce y a base de esa programación funcional convertir los datos que necesitas para que devuelvan la salida que tú quieres, pues con SwiftUI ocurre lo mismo. Tú tienes un texto y a base de modificadores que van a actuar sobre programación funcional, vas a modificar ese texto para que aparezca en negrita, aparezca más grande, aparezca más pequeño, con distintas formas. Y bueno, digo un texto o digo cualquier tabla, vista, rectángulo, círculo, cualquier forma que quieras dibujar en SwiftUI, sobre él vas a utilizar modificadores. Al final la programación funcional que utilizamos cada vez más es más eficiente a la hora de, porque no realiza la transformación en sí, no coge cada elemento y crea uno nuevo y lo transforma, sino que, bueno, pues va realizando esas transformaciones de forma más fluida, de forma que es un código más eficiente y que funciona más rápido a que si tuviéramos que hacer manualmente cada uno de esos cambios, declarando nuevas variables, nuevas constantes, nuevas clases y demás, ¿no? Entonces, eso es una particularidad de SwiftUI. Ya tenemos dos ventajas. Una, que se ve todo el código claramente al ser declarativo. Y la segunda sería que la programación funcional es más eficiente y por lo tanto la aplicación pues, va a ser más eficiente y va a ser más fluida. Y la tercera característica, que esta también me gusta mucho, creo que es otro de los motivos por los que me gusta tanto SwiftUI, es que es reactivo. Es reactivo porque al final va a aplicar, va a refrescar la pantalla cuando haya un cambio en los datos que tú indiques. En UIKit, mi sensación es que habían muchas cosas, bueno, puedes tener muchos elementos declarados, variables, outlets y demás, y luego a base de eso, de esas funciones, de esos delegados, es conforme se iban haciendo los cambios, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es que en UIKit realizabas una tabla y cuando tenías toda la información y habías completado los datos de la tabla, entonces recargabas la tabla, ¿no? Para poder mostrar la información. En SwiftUI el enfoque es distinto. Tú al final simplemente estás llamando a los datos, le vas a decir cómo lo pinte y ya se va a encargar SwiftUI de que cuando detecte que ha habido un cambio en el contenedor de datos de esa tabla, es decir, en los datos que rellenan esa tabla, entonces no hace falta que tú llames al reload table, él ya directamente mostrará la nueva información, ¿no? Eso pasa con todo. Al final, si tú estás mostrando, por ejemplo, una lista de elementos de un array, pues cuando haya un nuevo valor en el array, directamente se va a actualizar esa vista, se va a actualizar la lista que muestra esa información y te aparecerá nueva por pantalla, sin tú tener que ir llamando, ahora recárgame los datos, ahora muestra esto, ahora muestra lo otro. Tú simplemente declaras cuál es la información que quieres mostrar. Pues aquí quiero mostrar una lista que capture los datos de este array, que normalmente lo vas a tener en un view model, y cuando detecte un cambio reaccionará a la vista y la actualizará, ¿no? Eso para mí es muy importante y son los tres pilares de SwiftUI y por lo que creo que es tan bueno, que sea declarativo, que sea funcional y que sea reactivo, ¿no? Ahora, bueno, repasando un poquito la historia de SwiftUI, podemos ver cómo ha evolucionado. SwiftUI nace en 2019 a raíz de iOS 13. Si bien es verdad que esa primera versión de SwiftUI
bueno, estaba un poco. Al final parecía más una capa de UIKit que realmente pues, una nueva forma de trabajar o un nuevo framework. Me recuerda, esa primera versión me recuerda a lo que hemos vivido, por ejemplo, con Swift Data. Si recuerdas ese meme que había del caballo de Troya que está llamando a la puerta de la muralla y por dentro pone que es Core Data, ¿no? Es un poco lo que nos ha pasado con Swift Data, que bueno, creo que tiene un buen futuro, pero que la primera versión parece que es más que nada una capa por encima para hacer cosas muy sencillas, pero por debajo lo que está trabajando es Core Data. Pues me da la misma impresión con la primera versión de Swift UI. Es que al final era una capa, el renderizado se realizaba con UIKit y por dentro iba haciendo llamadas a UIKit. Aún así, hay un momento en el que tienen que lanzar esa primera versión para que los desarrolladores empecemos a trabajar con ello, empecemos a sacarle pegas, muy importante. Al final el feedback no es solo decir lo bueno, es sobre todo decir lo malo, qué es lo que se puede corregir. Y bueno, pues en esta primera versión lo más destacable es eso, ¿no? Que al final es una capa por encima, sigue trabajando con UIKit, pero abre las puertas a empezar a hacer los primeros desarrollos y sobre todo, ya no el primero, el segundo, que llega al año siguiente con SwiftUI 2 en 2020. Y bueno, esto ya permite hacer más cosas, algo tan importante como el uso de opcionales. Aparecen ya los grids, aparecen los lazy VStack y los lazy HStack, ¿no? Que permite al final poder cargar en vertical o en horizontal las vistas que tenga dentro, pero pues con el detalle de lazy, de perezoso, que sabes que se va a cargar cuando lo vaya a utilizar y no antes, y va a hacer. Creo que es algo que lo que se ha preocupado mucho SwiftUI y es que sea más eficiente, ¿no? Que sea más fluido, más rápido. Es normal, al final tenemos que tener en cuenta que cuando empiezan el desarrollo móvil, tenemos teléfonos más simples, tenemos aplicaciones más simples, con menos información, pero con las máquinas que tenemos hoy el día que nos podemos guardar en el bolsillo, cada vez queremos mejor procesamiento, que todo se ocurra más rápido. Ya no hablemos ahora que vamos a empezar a integrar ya las inteligencias artificiales, no solo en la nube, sino en los mismos dispositivos, pues bueno, necesitamos que sea más rápido, ¿no? Pues creo que ahí Apple sí que ha hecho un esfuerzo en buena dirección, en que sea cada vez más fluido y más rápido, ¿no? Entonces, como decía, esta segunda versión ya empieza bueno, añadir más detalles y ya no es simplemente un envoltorio, ya no es simplemente una capa detrás de SwiftUI, sino que digamos que SwiftUI ya empieza a tener un poquito más protagonismo. Eh, Se produce para mí un salto más importante en la tercera versión, en SwiftUI 3, que ya sale en 2021. Pero aún así, aún quedaban bastantes opiniones en que no era todavía 100% usable, a pesar de que ya se podían crear más cosas, ya tenía más componentes con los que poder trabajar, pero para mí esta opinión también tiene una influencia muy grande, que estamos hablando de 2021, iOS 15 y SwiftUI se puede utilizar a partir de iOS 13. Es verdad que todos los dispositivos que admiten iOS 13 admiten iOS 15, o sea que, digamos, los usuarios de esos teléfonos podían actualizarlo. Aún así, pues por desgracia, muchos sabemos que las empresas suelen ser, a lo mejor la mayoría, no todas, por suerte, suelen ser más reacias a hacer un cambio rápido, a utilizar extremadamente la última versión, ¿no? Entonces, eran solo los que me estáis viendo en YouTube o en Spotify, estoy haciendo el símbolo de las comillas, eran solo dos versiones, pero creo que hay un límite en la mayoría de empresas que he visto que está ahí, ¿no? A partir de, bueno, pues si este año, por ejemplo, este 2024 va a salir iOS 18, yo la versión en la que mínima en la que quiero trabajar es en iOS 16. Entonces, para mí el salto viene después de este Swift 3, donde todavía en iOS 15, pues hacía dos versiones que acaba de salir SwiftUI. Si a esto le usas, o sea, si ya de normal utilizas dos versiones menos, empezar a utilizar SwiftUI, que todavía no era. Era difícil, ¿no? Determinar si ya era 100% funcional, dependiendo de la aplicación. Yo creo que sí, que a partir de Swift 3, la gran mayoría de vistas ya las podías realizar.
Aún así, no lo he comentado, pero se puede y SwiftUI está preparado para admitir código de UIKit, es decir, no pasa por una refactorización que detengo todo el desarrollo y me centro única y exclusivamente en cambiar la interfaz de UIKit a SwiftUI. Puedo ir incrementando y cambiando poco a poco las vistas, reaprovechando el código que tengo en UIKit e ir actualizándolo para que se haga paso a paso y bueno, pues sería una forma, sobre todo en aplicaciones grandes, lógicamente, de poder hacer ese cambio. Pero bueno, aún así, SwiftUI 3 en 2021 todavía no acaba de convencer. Yo creo que ahí todavía habían dudas. En las aplicaciones nuevas igual no tanto, ¿no? Sí que estaba más claro que, bueno, hay que empezar ya con SwiftUI, pero lo que es el cambio, pasar de UIKit a SwiftUI todavía no parecía para muchos a lo mejor rentable y eso hace que todavía no supusiera un cambio. Sí que en 2024, perdón, en 2022 con SwiftUI 4 ya empiezan a haber todavía más cambios notables. Hay una nueva navegación, se simplifica la forma de escribir el código de la navegación. Se añaden gráficas, se añaden tablas, es decir, se añaden elementos que creo que lo hacen visualmente más atractivo y menos tedioso, ¿no? Porque al final, cuando estás sacando un nuevo framework de interfaz, es importante, es muy importante que sea más eficiente, que la aplicación sea más fluida, pero también que escribas código más rápido. Entonces, esos detalles, por ejemplo, como crear tablas o crear gráficos, crear ciertos elementos visuales, todavía era tedioso, ¿no? Entonces, para mí, esas dos partes son importantísimas. Que con lo nuevo que utilice la aplicación funcione mejor y que a mí me cueste menos escribir ese código. Si me dan las dos, casi seguro que lo voy a aceptar. Si no me das las dos, una de las dos tiene que ser tan relevante como para que compense que lo otro no lo sea, ¿no? Pues si me das las dos, va a ser mucho mejor. Pero bueno, ya aquí tenemos un mayor protagonismo y aquí sí que queda más claro que ya las nuevas aplicaciones van a empezar a realizarse con SwiftUI. Otro hecho relevante, ¿no? Que también es un poco, para mí, determinante, es que vemos que ya Apple empieza a utilizarlo en ajustes, empieza a utilizarlo en aplicaciones propias y eso da un poco de más fiabilidad, ¿no? Si al final me está diciendo Apple que hace un nuevo framework, pero ves que no lo está utilizando para desarrollar sus aplicaciones, pues es difícil venderlo como que es un cambio que tengo que hacer en mi aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que ese empujoncito, ese hecho de que Apple mismo empieza a utilizarlo para sus propias aplicaciones, es algo que, bueno, que ayuda a tomar esa decisión de migrar. Yo creo que aquí ya, en 2022 sí que estaba ya más claro que, bueno, las nuevas aplicaciones se tienen que empezar con SwiftUI, pero lo que cuesta es una aplicación grande que ya tiene muchos años el poder hacer esa migración. Hasta este 2022, bueno, la estructura, la arquitectura un poco que se utilizaba, pues básicamente era una vista que estaba basado en un struct, en una estructura. Entonces, esa vista en estructura al final tiene un parámetro, que es el cuerpo, que es el body, y desde ahí llama al view model como un objeto de estado, como un objeto observado, y ese view model tiene que cumplir con el protocolo de objeto observable, ¿no? Esa era la forma de trabajar. Dependía de Combine, aquí también era algo que caracteriza a SwiftUI hasta la versión 4, hasta 2022, y para mí el salto definitivo ya es el año siguiente, 2023, este año pasado, con SwiftUI 5, que ha sido adoptado por un mayor número de aplicaciones. Aquí ya hay una diferencia, es decir, el año pasado se lanza iOS 17 haciendo un poco referencia a esto que decía antes sobre que la versión mínima es dos por debajo, siendo más conservador, no una, sino dos versiones por debajo de la última que haya, estás en iOS 15. Entonces, pocos motivos tienes que decir ya para no hacer ese cambio, ¿no? Estás utilizando versión mínima iOS 15, tienes todo, vas a cambiar detalles de la vista mucho más rápido. No solo si has hecho tú el código, si tienes varios desarrolladores trabajando sobre esas vistas, es más fácil de leer, es más fácil de escribir, bueno, siempre que lo conozcas, claro.
y vas a poder entender mejor el código de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya hace que tenga todavía una mayor aceptación y se pueda utilizar más, ¿no? El cambio principal es que empiezan a utilizarse, el año pasado empiezan a utilizarse las macros y con esto lo que se hace es que se simplifique mucho su uso, ¿no? Como decía, hasta la versión anterior, hasta la 4, tú tenías que tener el view model que utilizara o se basara en el protocolo de objeto observable y tenías que declarar como published cada una de las propiedades de ese view model que tú quisieras que la vista reaccionara cuando cambiara. Ahora simplemente a partir de SwiftUI 5, con que utilices la macro observable en la clase del ViewModel, automáticamente todas las propiedades de ese ViewModel van a emitir cambios ya no a través de Combine y la vista reaccionará a los cambios de cada una de esas propiedades del ViewModel, reaccionará automáticamente, ¿no? Entonces no tengo que ir marcando con Published cada una de las propiedades que quiero que cambie, sino que simplemente con decirle a la clase, a ese ViewModel que es un observable, ya automáticamente en la vista lo voy a declarar como un objeto de entorno y voy a coger de ahí ese view model y cada donde hay un cambio se refrescará perdón, se refrescará la vista. Esto me recuerda, ¿no?, lo que comentábamos de que SwiftUI, una característica muy importante es que era declarativo. Y es declarativo, como decía antes, porque el view model va a ser una clase, pero la vista va a ser una estructura. Es decir, va a ser una estructura y eso hace que los elementos de una estructura, como sabes, son inmutables. O sea, si quieres cambiar una propiedad de una estructura, tendrás que declarar con mutating, con la palabra reservada mutating, la función, ¿vale? Entonces, cuando tú estás llamando a una vista que se instancia con un LED, que es una constante y es una estructura, no puedes cambiar ningún elemento. Como no puedes cambiar ningún elemento, lo que juegas en la vista es con estados de cada una de las propiedades que quieres ir cambiando en esa vista, ¿vale? Eso a través de un property wrapper que en otro podcast o en otro artículo del blog puedo detallar más porque si no se nos podrían ir horas aquí. Bueno, pues va a hacer que fuera de ahí se haga el cambio y por lo tanto realmente no es la estructura la que cambia el estado, sino que ese cambio se produce fuera. Pero al tener vistas que son inmutables y que se refresquen cuando hay un cambio, eso hace también que el código sea más eficiente, que la aplicación, por lo tanto, sea más rápida. ¿Vale? Eso es una, como decía antes, una característica que a mí me gusta, que a mí me gusta mucho. Y creo que, bueno, pues viendo un poco cómo ha evolucionado Swift UI, cada vez funciona mejor, cada vez podemos hacer más cosas bueno, cada vez es más atractivo trabajar con este framework bueno, que ha venido para quedarse, que ya no es cuestión de que es que aunque no lo quieras, aunque prefieras trabajar con UIKit, es el que se va a utilizar a partir de ahora. Sí que entiendo, en mi caso personal, tuve que aprender un poco los dos a la vez, porque entiendo que a lo mejor desarrolladores que llevan años trabajando con UIKit ahora intentan aprender su UI y es un salto, porque el paradigma, el enfoque que se utiliza para trabajar es distinto. Pero sí que en mi opinión personal, que he tenido que aprender los dos a la vez, creo que me ha costado mucho menos aprender Swift UI en comparación a aprender UIKit. UIKit me parece mucho más tedioso, me parece mucho menos eficiente y Swift UI para mí son todo ventajas. Una ventaja, por ejemplo, que le veo, bueno, vamos a hablar ahora de ventajas y de desventajas que puede haber en este cambio. Y la primera ventaja es esa, que sea declarativo, ¿no? Me parece que al principio puede costar entender ese enfoque, pero que luego es muy fácil porque ves el código. Me recuerda a esa forma de trabajar con HTML, con CSS. No, no son lenguaje de programación HTML ni CSS, lo sé, pero, por ejemplo, muchos diseñadores, no hace falta que sean programadores, pero gente de diseño que al final está muy interesada en que esas vistas se hagan bien, pueden leer código y muchos, de hecho, escriben código en HTML o en CSS. Entonces, creo que SwiftUI abre una puerta muy importante a que profesionales del diseño directamente escriban el código del diseño, o por lo menos que lo entiendan. O, más importante, que se solucione o que se acorte esa brecha que existe muchas veces entre los equipos de desarrollo y los equipos de diseño, que no es otra que desconocimiento de cómo funcionan las cosas o por qué algo se puede hacer o por qué algo no se puede hacer.
eh, el conocer este tipo de detalles, no solo las guías de interfaces de Apple, sino conocer en sí el lenguaje y conocer el framework, conocer SwiftUI, va a hacer que sea más fácil evaluar si, me invento un ejemplo, ese puntito que quiero poner en una parte de la pantalla porque creo que el diseño mejora, pues si el tiempo que vas a tardar en hacerlo realmente compensa la calidad del diseño, ¿no? O cómo lo puedo hacer. Bueno, pues eso, para mí SwiftUI eh, rompe una lanza en favor de que los diseñadores aprendan el framework, aprendan a utilizarlo y aprendan a leerlo y conozcan cómo funciona, perdón, porque gracias a eso, pues se va a cortar esa brecha, se van a salvar esas distancias y puede haber una mejor comunicación entre los equipos de desarrollo y de diseño, que al final buscamos todos lo mismo, que la aplicación sea un éxito. Entonces, cuantas menos discusiones o menos discrepancias tengamos, pues mejor para la aplicación y para todos nosotros. Otro detalle también muy importante, el Canva. O sea, ya no hay que utilizar los storyboards. Es verdad que el tener el código me ayuda mucho a mí personalmente. Bueno, está bien tener el diseño porque me hace una idea de cómo lo veo, pero luego a la hora de trabajar y de realizar acciones, me es más cómodo verlo, por ejemplo, en código y tener que escribir un modificador que ir al elemento. Por ejemplo, Xcode te da la opción de seleccionar un objeto, por ejemplo en UIKit, y te puedes ir a las propiedades y desde ahí elegirlas, cambiarlas y automáticamente te escribe el código. Yo creo que cuando estás acostumbrado a escribir código, prefieres poner el modificador directamente y ¿no? Te acostumbras así, igual que con el desarrollo web. Yo creo que no soy yo solo, pero si a ti no te ocurre, dímelo. Eh, y como decía, me es muy cómodo en SwiftUI directamente en la misma pantalla estar escribiendo el código y justo tener al lado el Canva, ver cómo mientras escribo el código se refresca la vista y esto ya era una ventaja, pero encima puede ejecutar la mayor parte de operaciones en ese Canva, en esa previsualización. Voy a ir viendo pues, cómo actúan ciertos botones, si me descarga los datos de la red. Voy a ver mucha información que antes o tenía que ejecutar la aplicación o tenía que ir cambiando entre la pantalla del view controller, del código del view controller o el código de la vista. Sí que te lo puedes separar, pero no me parecía tan fluido o no me parecía tan fácil de trabajar como estoy trabajando ahora con SwiftUI, por ejemplo. Y esas serían las dos siguientes ventajas, ¿no? El tener el Canva al lado y poder leer el código. Me parece más rápido, más fácil de leer el código de SwiftUI que de UIKit. Operaciones que, bueno, que al final utilizamos en el día a día, como pueden ser buscar. Casi siempre que tengas una lista, vas a tener que tener un campo de búsqueda. Hacer una búsqueda en UIKit me parecía súper tedioso con simplemente comparado con el modificador que le vas a poner en SwiftUI y que ya te va a poner un buscador muy, muy básico. O sea, muy básico, pero muy funcional, que al final te va a dar resultados. Y ya luego le puedes añadir filtros, paginación y demás. Pero el poner un buscador yo creo que fue una de las primeras veces que dije, wow, o sea, ya no vuelvo, no quiero hacer nada en UIKit, lo sigo utilizando, al final hay desarrollos en los que tengo que participar y tengo que seguir utilizando UIKit, pero a partir de ahí dije, yo lo que hago yo personalmente, fuera del trabajo, lo hago ya siempre con SwiftUI y vamos, no quiero, como decía antes, no quiero volver atrás. Y por último, la última ventaja es que el mismo código, la misma forma de hacer las cosas, me parecía muy Swift, ¿no? Al final, por lo menos a mí también algo que me pasó mucho al aprender Swift, fue que vi que cosas de otros lenguajes, como podía pasar sobre todo con Java, ¿no? Con lenguajes que tenían más años era mucho más rápido, eran detalles que no hacía falta escribirlos, porque se supone que si estoy haciendo esto, ya debería saber que el resultado que quiero es este, ¿no? Ese cambio en Swift es más fácil de escribir y es más fácil de leer, me ocurre con Swift UI. El leer ese código de Swift UI, como decía, me parece mucho más fácil entender qué aparece en esa vista, independientemente de que el Canva me esté apareciendo por el lado, en comparación con UIKit en comparación de ver los aules, de ver las acciones, de cómo las tengo que llamar a unas, declarar a otras. Me parecía un poco más tedioso y bueno, pues ese es una ventaja.
Y ya la última sí que me ha gustado mucho, me parece muy fácil, no, relacionada con esta anterior que decías, es muy fácil hacer modificadores o hacer componentes. Cuando hacías algo personalizado en UIKit, al final ibas a ver una pequeña ventana que no se mostraban ahí muchos datos, no se previsualizaba tan bien como me gustaría, pero cuando vas a un componente, a un modificador, perdón, de Swift UI y ves que detrás hay simplemente una extensión de una vista y una función que recoge un dato y devuelve otra vista. Y ves súper sencillo lo que hace, lógicamente en componentes y en modificadores más sencillo, pero me ha parecido mucho más Swift que UIKit, que se supone que está escrito con Swift también, se supone, ¿no? Que al final estás viendo código en Swift también, pero era la sensación de que esto por detrás está haciendo cosas que yo no tengo ni idea lo que es. Cuando voy a buscar la declaración de un modificador, veo enseguida y entiendo enseguida qué es lo que está haciendo ese modificador, lo que me ayuda a crear los míos propios y a ser más eficiente escribiendo código, ¿no? Al final escribir lo que decía antes, ya el código, ya el framework en sí me parece que es eficiente trabajando por los detalles que decíamos, pues de las estructuras y de la programación funcional. Si encima yo tardo menos tiempo en escribir código, aquí salimos todos ganando. Y bueno, esas han sido las ventajas. Desventajas. Pues yo creo que lo único es que hay que aprenderlo, que si estás mucho tiempo trabajando con UIKit, vas a tener que invertir un tiempo en aprender su UI. Para mí ese tiempo va a ser mucho menor que el que has invertido en aprender UIKit. Entiendo también que si llevas 10 años programando con UIKit, pues ahora en un mes a lo mejor no vas a saber todo, no vas a tener el nivel en su UI que tenías con UIKit, pero si lo comparamos entre iguales y empezaras a aprender ahora, para mí mucho más rápido aprender Swift UI que aprender UIKit. Es la única. Y bueno, a lo mejor antes de las versiones anteriores, lo que decía antes, pues que era muy reciente. Pero ahora ya, teniendo este verano como vamos a tener iOS 18, esta mañana mismo miraba el porcentaje de adopción de sistemas y de todos los dispositivos, un 66% utilizan iOS 17, un 23% usan iOS 16. Esto te lo dejaré en las notas del episodio para que puedas comprobar estos porcentajes. Y solo un 11% utilizan el resto de sistemas operativos. Esto es de todos los dispositivos. Porque si te ibas a los dispositivos que se habían vendido los últimos 4 años, es verdad que sabemos que los iPhones duran, pero al final más de 5 o 6 años, los que se habían vendido en los 4 últimos, el porcentaje de adopción de iOS 17 subía al 70%. Creo que era aproximadamente un 70, un 76% y un 20% de iOS 16. Es decir, solo el 4% de los dispositivos, de los 4 últimos modelos de dispositivos, estaban usando una versión anterior a iOS 16. Es decir, que ya, vamos, el grado de adopción no sería una excusa para no utilizarlo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que hemos superado también. Y esto ha sido todo lo que quería contarte sobre mi experiencia, sobre por qué me gusta tanto Swift UI y bueno, cómo ha sido ese cambio o esas diferencias de trabajar con uno o trabajar con otro. Como te digo otras veces, te agradezco mucho tu feedback, así que si en los comentarios, si en las notas, si en la web me quieres escribir, te agradezco mucho que me digas cómo lo utilizas tú, qué ventajas le ves, qué satisface, bueno, si ha sido algo que te ha parecido un buen cambio, que me digas por qué, y si no te lo ha parecido, también generemos debate, veamos otras opciones, que bueno, eso es algo que nos ayuda a todos a crecer profesionalmente. Bueno, y ya pasamos a las noticias de esta semana, que no han habido tantas en comparación con estas 2 semanas anteriores, que bueno, que prácticamente cada día había alguna novedad relacionada con la programación, ¿eh? Como he dicho en otros capítulos, aunque lo mencionaré porque al final pues me gustan los dispositivos y me imagino que tú, si me estás escuchando, también te gustan los dispositivos de Apple, pero el hardware no es en principio lo que más destacaría de este podcast. Quiero centrarme en la parte de desarrollo y bueno, pues en ese sentido me parece que ha habido menos información en esta semana. Si bien un artículo que me ha parecido súper interesante, y así lo he puesto en mi LinkedIn, en mi Twitter, es el artículo que ha hecho en Apple Esfera Pedro Aznar
sobre el análisis del Apple Vision Pro. Acabo de decir que nos vamos a centrar en desarrollo y hablo de un producto de hardware, pero creo que es un producto de hardware que a nivel de desarrollo tenemos un montón de camino por recorrer, un montón de campo por explorar y por eso me parece tan importante conocer el producto y más conocer un producto que, bueno, que no es un iPod Nano, que cuando salga cojo, me lo compro, lo pruebo y veo lo que puedo hacer con él, ¿no? Aquí la barrera de entrada va a ser mucho más complicada, mucho más elevada y por eso pues agradezco este tipo de artículos que dan tanta información sobre cómo es el dispositivo, ¿no? Creo que es muy importante para los programadores que consumamos, que leamos, que estudiemos, que memoricemos este tipo de artículos porque eso es lo que nos va a ayudar a tener ideas para crear aplicaciones para estos dispositivos. Bueno, pues el artículo, no exagero, porque además, aunque luego vi el dato, comprobé que era lo que tardé como entre 40 y 50 minutos en leerlo. O sea, lo dije en Twitter, no me parece, no es un análisis, es un relato. Además está muy bien. Otra cosa que me gustó es que no se limita simplemente a describir las características, que eso te vas a la página de producto de Apple y las sacas, sino que metió detalles más personales sobre otros dispositivos de Apple que ha comprado en el día del lanzamiento, mete muchos detalles de historia de Apple, ¿no? Y se me hizo realmente, aunque fuera tan largo, cuando vi la extensión me lo tomé con calma, no fue que, uy, mira, voy en el metro, saco el móvil y leo. No, me cogí la tablet, me lo leí, me reservé un tiempo, no sabía que iba a ser tanto tiempo, pero tenía tiempo por delante y no esperaba ninguna interrupción. Y creo que eso hace también bueno, que me empapara mejor del contenido. Entonces es algo que yo te recomiendo que leas. Uno, si te gusta Apple, porque vas a conocer muy bien el producto. Por supuesto, si quieres desarrollar algún día para Apple Vision Pro. eh, y si no es especialmente por el dispositivo por el que te guste Apple, si te gusta escribir o leer relacionado con la tecnología, quieres crear un blog o tienes un blog y te gustaría tomar referencias de cómo escribir un artículo, cómo escribir un análisis, vamos, me parece lo más completo. Yo creo que decía que era el más largo que había escrito, no me extraña. Y totalmente recomendable. Y la siguiente noticia es que, bueno, un equipo de Apple ha presentado Realm. Realm es una inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial que está enfocado a ayudar a asistentes, como en este caso a Siri, ¿no? Es algo que estaba comentando en los últimos episodios del podcast. Bueno, cada vez había más voces que hablaban de que reclamaban, uno que estaban los que lo reclamábamos, por favor, esto cambiarlo, y otros que confirmaban esos detalles de esto se va a hacer para que Siri mejore, para que Siri sea un asistente que hasta ahora ni era inteligente ni asistía. Pues bueno, pues parece que lo que hay detrás de ese Siri mejorado va a ser real. Esto hay que cogerlo con pinza, pero os dejaré, como siempre, las notas en las notas del episodio los enlaces a las noticias que comento. Y según los propios desarrolladores, según los propios ingenieros de Apple, supera a ChatGPT 4 en algunos detalles. Entonces, bueno, como digo, hay que cogerlo con pinza porque lo están diciendo los propios desarrolladores y no sé qué parte hay aquí de marketing y qué parte hay en realidad un benchmark bueno, unas pruebas que determinen eso, porque es mejor que ChatGPT 4. Quiero creer que Apple va a hacer un all-in, va a apostar todo sin olvidarse de Vision Pro, pero la inteligencia artificial tiene que dar un salto importante y quiero verlo en esta WWDC. Y bueno, pues este sería un primer paso, ¿no? Ese Siri, ese asistente, que es para lo que estamos utilizando muchas veces la inteligencia artificial, que es tener un asistente que de verdad nos ayude a hacer cosas más rápido, ¿no? Entonces, real sería lo que estaría detrás de Siri, si sigue llamándose Siri. Otras veces ya he contado que yo prefiero que lo rebauticemos y que saquemos algo nuevo, pero bueno, si sigue siendo Siri, que tenga una nueva ayuda. Este sería el asistente que asiste a Siri y espero que de verdad funcione porque creo que es algo que tenemos súper desaprovechado con la capacidad de procesamiento que tenemos ahora en los teléfonos, en los portátiles con los procesadores de Apple Silicon, que no estemos aprovechando la potencia de la inteligencia artificial en poder hacer más trabajo, ¿no? Es algo que espero que también cambie.
Bueno, y otra noticia que a mí me ha dado bastante envidia, aunque sabía que ni siquiera lo he solicitado, es que, bueno, la WWDC, como seguramente ya sabes, desde hace unos años es grabada, no se, o sea, se emite allí en Cupertino, en la sede de Apple. Tiene asistentes, porque además de ver la Keynote, pues bueno, se realizan distintos tipos de actividades. El año pasado también fue cuando se presentó Vision Pro y algunos afortunados pudieron probarla. eh, pero lo que es la Keynote se graba y se ve allí. Bueno, pues ya varias personas solicitaron el poder ir y esta semana, si has seguido Twitter y la parte del desarrollo de Apple, habrá visto que mucha gente le han confirmado que va a poder estar ahí en ese Apple Park, que va a estar en Cupertino, viendo la Keynote en directo y viendo, bueno, asistiendo a los demás talleres, conferencias, actividades que se puedan hacer en ese día, aunque, como sabemos, la gran parte de, pues del State of the Union que va después, que se informa de las novedades del desarrollo, pues sea contenido grabado, ¿no? Pero me parece una fortuna y espero algún día poder estar en esa conferencia de desarrolladores de forma presencial, aunque sea solo para las actividades, pero ya me gustaría asistir. Espero que algún día puedo ir. Y bueno, ya la última noticia. Aquí va un poco una parte de afición, aunque digo que hablo de desarrollo, y es que se ha visto en las nuevas guidelines del producto que tienes que subir al Apple Store que ya se pueden subir emuladores al App Store, emuladores de consolas que a su vez pueden hacer que descarguen juegos, ¿no? Esto abre más puertas. Yo no desarrollo juegos, no programo juegos, pero bueno, pues te traigo esta noticia por si te puede servir y te da ideas para desarrollar contenido retro. Sí que es verdad que a nivel de usuario, como consumidor, sí que es algo que me ha alegrado saber porque llevo mucho tiempo diciendo cómo me molaría en el Apple TV tener una consola retro. He probado varias cosas que al final se queda, la Raspberry Pi se va a quedar ahí en un cajón porque cada 2 por 3 o tenías que actualizar o el juego deja de funcionarte, pero algo realmente estable que pueda tener instalado en el Apple TV y que pueda de vez en cuando jugar, porque juego muy poquito, antes sí que jugaba más a videojuegos, hace tiempo que juego mucho, mucho menos, pero si una vez a las 1000 puedo jugar y solo tengo que encender el mando, encender el Apple TV y ponerme a jugar, bien, ¿no? Es un poco... Apple Arcade está bien, pero la verdad que los juegos que tiene pues son poquitos los que han llamado mi atención, pero sí que me gustaría tener una consola retro con la que esas poquitas veces que juego no tenga que estar molestándome ni en actualizar la versión del emulador, ni descargar una ROM con el juego, ni simplemente ponerme y jugar, ¿no? Que los que valoramos el tiempo, al final tenemos que aprovechar el poco tiempo que tengamos para estos detalles, lo agradecería mucho. Bueno, y esto ha sido todo en este tercer episodio. Espero que te haya gustado. Espero que, bueno, si te ha servido y si te gusta, que lo compartas, que este episodio, que este podcast pueda llegar a más gente interesada en el desarrollo de software para dispositivos Apple, tanto si eres programador, si eres tech lead, si eres product manager. Al final, este podcast está orientado a todos los profesionales que en su día a día, perdón, influye mucho el desarrollo de aplicaciones en Apple, no es exclusivo para la programación. Así que recordarte que me puedes contactar a través de mi sitio web, oscarmoreno.com. Ahí tienes enlaces a las redes sociales que utilizo. Estoy en LinkedIn, estoy en Twitter y, como espero que ya sepas, estoy en YouTube, estoy en Apple Podcast, estoy en Spotify, en las principales plataformas de podcast en español. Espero que te guste mi contenido, que me des feedback y escuchar qué es lo que más te gustaría ver, leer en el blog y, bueno, contenido que quieras añadir, así como críticas a qué se puede mejorar, que al final el feedback siempre es muy importante para los programadores. Y sin nada más, me despido. Hasta la semana que viene. Te deseo que tengas una buena semana y que nos volvamos a ver. Hasta la próxima.